Hola y buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí en nuestro grupo de familia. Hemos terminado un año, podemos decirle así, donde hemos habitado en Marcos 4 y hemos concluido ese año en celebración del aniversario de la Iglesia de Cristo en Orange County, 26 años. Hoy vamos a entrar quizás una última vez en mucho tiempo, de nuevo en Marcos 4. Pero antes de eso, de parte de mi esposa Tina y de su servidor, les queremos decir de nuevo felicidades por estos 26 años, pero también les queremos dar las gracias por ser espirituales, por ser flexibles, por lo que ha salido en estos tiempos de reflexión, ya sea en nuestros grupos de familia, en nuestra línea de tiempo, donde hay un énfasis de que todos los que están aquí desean y quieren estar aquí. Donde hemos visto la presencia, las actividades del Dios vivo que ha acompañado y liderado a la iglesia a pesar de retos y decisiones de seres humanos. Dios ha sido fiel. Entonces, de nuevo, felicidades. Vamos a tener varios anuncios aquí brevemente. El primer anuncio es nuestro retiro de solteros. Este es de las iglesias del suroeste de los Estados Unidos. Ahí tienen toda la información. Igual pueden ir a nuestro sitio de web y ahorita lo comparto donde pueden encontrar toda esta información. Para todos los casados se aproxima ya también el retiro de matrimonios con el tema intimidad sagrada. Es muy importante que se inscriban rápidamente. Entonces pueden ir a retiroderomance.com y hay dos pasos aquí. Uno, tienen que reservar su habitación y dos, inscribirse al retiro. Y todo esto lo pueden encontrar en nuestro sitio de web, occhurchofchrist.com, y pueden ahí buscar OC Español y va a estar toda la información. Muy bien, excelente. Pues bueno, hemos celebrado 26 años como iglesia. Hemos concluido un año de reflexión, un año donde hemos habitado en Marcos 4, donde hemos morado en la palabra unas 17, 18 veces como iglesia, leyendo lentamente, dejando que el Espíritu nos interrumpa con una palabra, con una imagen y compartir y reflexionar sobre esas palabras y esas imágenes. Y eso es parte de nuestra formación espiritual, crear un ambiente donde se cultiva atención a la palabra de Dios, donde se cultiva atención al Espíritu Santo. Y de nuevo les quiero dar las gracias por ser tan flexibles en aprender estas prácticas donde no tenemos prisa cuando leemos la palabra de Dios. Al contrario, queremos tener pausa y dejar que Dios nos interrumpa y nos lidere. Entonces estamos dejando que la palabra de Dios nos lleve en lugar de sacar algo para nosotros de la palabra de Dios. Entonces es un movimiento diferente. Él nos lidera, no nosotros lideramos a Dios. Entonces hoy vamos a leer una vez más Marcos capítulo 4, quizás como mencioné por última vez en mucho tiempo, pero bueno, le damos un nuevo énfasis creo aquí. Como mencioné, morar en la palabra es no dirigir a la palabra, pero aquí sí quiero hacer pausa para hacer un cierto énfasis en algo que me ha interrumpido. En nuestra práctica de hemos hecho estos énfasis para recordar, para redescubrir, para reflexionar, para revivir, para renovar, para restaurar, para repartir, para reencontrar, recibir, relacionar, reconciliar
y participar en redención. Entonces vamos dándole un poquito de resumen a la narrativa que vamos descubriendo, la narrativa de Dios y su fidelidad en la iglesia de Cristo en Orange County. Y podemos decir que hemos recordado la vida de la iglesia en español en Orange County desde el inicio hasta hoy. A través de reflexión y conversaciones vulnerables y honestas, hemos revivido días llenos de vida, de esperanza viva, de grandes alegrías, victorias y el cariño familiar, como también días tristes, difíciles y desilusiones dolorosas. Lamentamos las pérdidas, derrotas y heridas, nombrando las injusticias y desigualdades. Al revivir 26 años de vida en la iglesia, renovamos nuestra confianza en la presencia y fidelidad de Dios. También redescubrimos dones que Dios ha repartido a su iglesia. En reencontrarnos con el pasado, recibimos una narrativa de iglesia Dios centrada. Una narrativa donde el protagonista principal es Dios. Hemos reimaginado nuestra identidad como iglesia y nuestra narrativa está restaurada a Dios. El Dios que relacionalmente nos reconcilia para ser fieles participantes en su vida trinitaria, su misión de redención y nos incluye en su mesa. Esta por ahora es el resumen de nuestro tiempo de reflexión, nuestro tiempo de línea de tiempo y nuestra celebración de aniversario. Quizás uno de los énfasis es de que nuestra narrativa no le pertenece a ningún ser humano, ya sea con buenas decisiones o malas decisiones. Nuestra narrativa es de una iglesia que es liderada por Dios. Nuestra narrativa es Dios centrada. Entonces queremos recordar eso y dejar que esta narrativa nos siga formando y que siga siendo una narrativa donde encontramos la dirección y liderazgo, presencia y fidelidad de Dios. Muy bien. Bueno, vamos a entrar aquí de nuevo a Marcos capítulo 4. Vamos a respirar y vamos a leer. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca, donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «¡Silencio! ¡Cálmate!». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Cruzaron al lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. No sé, quizás algo nuevo te interrumpió a ti. En el camino de este último año hemos nombrado diferentes cosas las cuales nos han interrumpido como congregación. El hecho que Jesús nos invita a su barca. El hecho que hay otras barcas. El Jesús que descansa porque no tiene ansiedad. El Dios que no está detrás de la tormenta, ausente de la tormenta, pero en la tormenta con nosotros. El Jesús que se levanta y tiene autoridad y poder sobre la creación, revelándose como la encarnación del Dios vivo. Al igual que el pánico de estos
discípulos el lamento de quejarse ante Dios y el cual hemos participado en esos lamentos también. Algo que me ha interrumpido, que lo mencioné un poco el domingo, fue las preguntas. Y quiero hacer este énfasis de reflexión sobre dos cosas. Uno, la palabra miedo. Entonces, sobre la pregunta que hace. Y dos, sobre el tono de Jesús. Creo que todos estamos en recuperación porque creo que en veces tenemos una imagen de un Dios aquí que está irritado, que está quizás que es impaciente, que está frustrado con nuestra falta de fe y entendimiento. Y quizás esas cosas ocurren después en Marcos, pero aquí creo que no es la realidad. Creo que aquí encontramos un tono diferente y una pregunta diferente. ¿Ok? Entonces lo que quiero compartir es, Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? En el griego hay varias palabras que significan miedo. Una de ellas es phobos, de ahí viene la palabra fobia, eso tiene que ver con pánico y terror. Entonces Jesús no usa esa palabra aquí, esa es la palabra común sobre el miedo. Jesús no dice por qué tienen tanto pánico o por qué están llenos de terror. Es decir, no está diciendo por qué tienen tanto miedo, ese tipo de miedo. Otra palabra en el griego, la cual Marcos utiliza, el evangelista Marcos que escribió esto, la palabra miedo es la palabra griega dilos, que tiene que ver con timidez, es decir, falta de confianza. Entonces Jesús no está diciendo por qué tienen tanto pánico. Jesús está diciendo por qué tienen tanta timidez o por qué les falta confianza. Eso cambia la pregunta, y cambia su tono. Entonces, no es un tono de un Jesús irritado preguntando por qué tienen terror. Es un tono de un Jesús preocupado, compasivo, lleno de curiosidad, preguntándose por qué tienen timidez, por qué les falta confianza. Ahora, tenemos que conectarlo aquí con todo este pasaje. Marcos, el escritor, no describe a los discípulos con miedo durante la tormenta, aunque es obvio que tenían miedo, por eso le gritan y despiertan a Jesús porque se están ahogando. Pero Marcos no los describe con miedo. Reserva la descripción de miedo hasta después de que Jesús calma la tormenta. Entonces dice que ellos estaban espantados. Entonces, ¿qué los espantó más? ¿La tormenta o el poder de Dios? Eso cambia. ¿Qué te causa más miedo? ¿Los retos y los problemas? ¿O que Dios te invita a ser fiel participante en todo aspecto de tu vida? Dios nos invita a que tengamos confianza en Él en toda área de nuestra vida. Dios nos invita a que no seamos esclavos a la timidez, ya sea en compartir nuestra fe, ya sea en vivir de acuerdo a las Escrituras, ya sea en preguntarle en nuestras oraciones, suplicarle a Dios por ciertas cosas. Quizás varios de nosotros hemos dejado de orar ciertas cosas porque nos falta confianza en Dios. O tenemos cierto miedo porque si Dios responde, nos vamos a tener que comprometer más a Él. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. No sean personas que les falta confianza. No sean personas dominadas por timidez. Confíen en mí. Entonces, un poco irónico, ¿no? De que cuando llega todo, que está todo tranquilo, es ahí donde Marcos describe a los discípulos
como espantados, no en la tormenta, pero en la tranquilidad. Dios nos invita a tener vidas y espacios en nuestras vidas de tranquilidad, de oración, de lectura. Pero muchas veces por falta de confianza no tenemos esos tiempos. Porque nos falta confianza, decimos no tengo suficiente tiempo, entonces aunque voy a ir a trabajar, aunque voy a comer, aunque voy a dormir, aunque voy a ver tele, lo que no tengo tiempo es para pasar tiempo con Dios. Eso es falta de confianza. Lo que Dios quiere es que le demos prioridad a nuestra relación con Dios. Pero de nuevo, si le damos prioridad a nuestra relación con Dios, Dios nos va a llamar a más compromiso. Entonces creo que por ahí hay algo inconscientemente dominándonos, donde no damos un énfasis a Dios por miedo de que nos va a llamar a más compromiso. Y de nuevo Jesús dice, dejen eso. En mi tranquilidad, pasen tiempo conmigo para que tengan confianza. La pregunta dice, la segunda pregunta, todavía no tienen fe, o sea, todavía no tienen confianza, todavía no se ha formado lo que yo quiero que se forme en ustedes. Y creo que es un énfasis con un tono de compasión. Entonces, dejemos que Dios provee para nosotros. Creando tiempos de tranquilidad para leer, para orar, para compartir nuestra fe, nuestro amor, nuestro tiempo con otras personas y nuestros seres queridos. No tengamos miedo al Dios que nos invita a más fe, a más valentía, a más confianza, y dejemos atrás la timidez. Quizás en lo que ha sufrido la iglesia hemos perdido confianza y nos hemos formado a ser más tímidos. Pero ahora, acá que estamos, al otro lado, en una nueva era de la iglesia, Dios te llama a tener una nueva confianza y que no seas dominado por la timidez. Dios está haciendo cosas nuevas. Pon atención y sé un fiel participante en esas cosas. Aquí están unas preguntas de reflexión para tu grupo de familia. Por un año hemos habitado en Marcos, considerando nuestros tiempos de reflexión en grupos, la línea de tiempo y este domingo de aniversario. Aquí está la pregunta. ¿Qué te sorprende, inspira? ¿Qué se ha formado en ti? Pregunta número 2. En años anteriores, ¿cómo se fue perdiendo tu confianza en Dios y en la iglesia? Y a través de nuestras prácticas del último año, ¿cómo ha restaurado Dios tu confianza en Él y en la iglesia? ¿Y qué tipos de timidez quiere Dios que ya no tengas? Y finalmente, en Marcos 4. Hoy escuchamos a Jesús con un tono diferente y un énfasis diferente en sus preguntas. Un tono de preocupación, compasión, curiosidad. Y escuchamos un nuevo énfasis en la pregunta sobre nuestra timidez y confianza en Él, es decir, Dios. Ahora, describe la confianza que Dios te invita a tener en esta nueva era de la iglesia y cómo cambia tu participación en la iglesia. Primero Dios y nos vemos el domingo.